Liat Altman, directora para América Latina de la Liga Antidifamación. El nombre es rebumbante, lo hemos oído mucho, y más en estos tiempos que siempre hablamos de antisemitismo y cómo luchar en contra o cómo combatirlo, porque no es una lucha, es cómo combatirlo. Pero dime algo, Liat, lo primero que yo te preguntaría, hoy en esta época en que todos estamos inmersos y metidos en coronavirus, ¿te ha olvidado el antisemitismo o ha evolucionado a culpar a los judíos del coronavirus? ¿Cuál es la tendencia? Ok, te digo, Isaac, ni una ni la otra, no es generalizado ni tampoco es inexistente. Entonces, te hablo un poquito para tus radioescuchas y tus televidentes, un poco qué es la Liga Antidifamación y cómo combatimos el antisemitismo. Para empezar, te digo, la Liga Antidifamación es una organización de más de 106 años, tenemos, que está originada y organizada en Estados Unidos, pero tiene impacto a nivel mundial. Y el objetivo principal de la Liga Antidifamación tenemos dos objetivos. El número uno, el principal, es combatir el antisemitismo, pero cuando crearon la organización, también los fundadores dijeron que no puede parar en antisemitismo, sino tiene que haber trato justo de todas las personas. Y esto incluye otras minorías, como hoy en día estamos viendo muchos ataques contra las minorías asiáticas, incluye minorías hispanas y latinas, mexicanas, centroamericanas aquí en Estados Unidos, incluye minorías religiosas de todos los ramos, sea cristianos, musulmanes, cualquier otra religión, y también la comunidad otras minorías o comunidades. Entonces, ¿cómo, para responder tu pregunta, el antisemitismo hoy en día, en la época de coronavirus, no es un antisemitismo que estamos viendo que es la razón de ser del coronavirus, no es el punto central, más bien lo que estamos viendo en todas las comunidades judías dentro de América Latina, Europa, en Estados Unidos, es que la humanidad está combatiendo está en crisis y estamos combatiendo los resultados inmediatos. Sin embargo, yo podría categorizar la parte de antisemitismo en varias categorías. La primera categoría, te diría, son las teorías de conspiración. Y las teorías de conspiración no solo están basadas en redes de extremistas. ¿Por qué es tan importante ver las redes de extremistas? Porque muchas veces estos extremistas se vuelcan al tema de lo que llamamos en inglés el mainstream, ¿ok? O las vías normales. Y los extremistas contienden que de alguna manera el virus del coronavirus o fue creado en un laboratorio de China y que por alguna razón está propagado por financistas judíos o por financistas americanos o por gente que tiene mucho poder para crear una guerra biológica para poder dominar de alguna manera el mundo. Hay otras teorías de conspiración que dicen que los sionistas o el Estado de Israel han tenido de alguna manera, sabían de este virus que iba a venir y de alguna manera están utilizando el virus o para traer un nuevo poder en orden mundial o también para poder conseguir la vacuna y aprovecharse financieramente de esto. Ojo, la mayoría de estas teorías de conspiración la vemos en el mundo de los extremistas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que escuchar a los extremistas, porque los últimos ataques físicos que han habido en contra de la comunidad judía aquí en Estados Unidos ha sido basada en estas redes y en estos extremistas. Claro. Y también los ataques contra los centroamericanos y mexicanos, como fue el caso del Paso, también se originó en redes extremistas. Entonces, de alguna manera, como te repito, no es el foco principal, hay cosas mucho más grandes, pero sí estamos viendo mucho en redes este antisemitismo. Te puedo hablar de otro tipo de antisemitismo también que estamos viendo. Claro. Si quieres lo hablamos más. No, me encantaría. Oye, lo primero que te diría sobre estas conspiraciones. O sea, el mundo, de repente te llegan conspiraciones de todo tipo, o sea, y te llegan videos que además dices, no, sí, me cae. O sea, hay gente que te las crees, o sea, están tan bien hechos, o son tan bien armadas las conspiraciones, que si las ves a fondo dirías, ay, es imposible, ¿no? O sea,
esto, o sea, la creó para desestabilizar esto y la creó China para desestabilizar el mundo, cuando China depende en un 80% del mundo. O sea, el poder económico de China no es por su poder económico, es porque el 80% de su producción se vende fuera o le trabaja a empresas fuera. Si las empresas afuera no compran, ¿sí? China tampoco vende, entonces también se desestabiliza, pero hay cosas que la gente no... ¿Qué tan peligrosas son estas teorías? Antes de entrar a los otros antisemitismos, ¿qué tan peligrosas son hoy y en un futuro estas teorías de conspiración? O sea, ¿a qué pueden acarrear y generar? Sí. Mira, te digo, las teorías de conspiración nunca han sido beneficiosas, sobre todo para las minorías, ¿no? Claro. Si las teorías de conspiración se basan en qué? Justamente en mentiras y conspiraciones. Por el día, en el mundo que vivimos hoy, a través de redes sociales, es muy fácil propagar esas teorías de conspiración. Siempre han existido y podemos irnos en la historia, una de las peores teorías de conspiración que tenemos que ataca a los judíos son los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Que fue creado por gente durante la época del zarista de Rusia. Claro. Esas teorías de conspiración se han propagado a través de diferentes generaciones. Y lo que hoy vemos hoy en día, si tú vas a hacer una mentira y no en hechos, ciertas ideologías y ciertas ideas, entonces muy fácil las propagas y hay gente que las está recibiendo y se está alimentando de esas teorías de conspiración. Ahora, ¿qué pasa con las teorías de los extremistas de derecha dentro de Estados Unidos, que se están alimentando de redes sumamente oscuras, redes como 8chan, 4chan, Gab, todas estas redes donde son centros de eco, donde ellos mismos se están alimentando y retroalimentando estas ideas. Y la ideología es que de alguna manera toda la parte de la inmigración a los Estados Unidos, sobre todo una inmigración que viene de América Latina y también inmigraciones de otras poblaciones, sean musulmanas, sean asiáticas, están queriendo atentar con la raza blanca de los Estados Unidos. Y los que están detrás manejando como marionetas este poder son los judíos. Aquella imagen del mercader judío que es alegre, que está tratando, avaro, que está tratando de beneficiarse de todas estas transacciones, esa es la imagen que más vemos en las redes. Otra teoría de conspiración es que los financistas detrás, los dos nombres que más se mencionan son los Rothschild y hoy en día es Soros, George Soros. Cada vez que hay una alusión a los financistas que están financiando, sea la inmigración, sea el coronavirus, sea otro tipo de teorías conspiratorias, se habla de los Rockefeller, los Soros, eso ya es una indicación, es como una alerta roja de que se está basando un poco en teorías de conspiración. Esas son las más prominentes que vemos, lo que es el poder y el financiamiento. Oye, lo más increíble de eso es que además una teoría que afecta a las minorías inmigrantes, bueno, minorías porque son un gran número, pero que afecta a los que son descendientes de inmigrantes o a los nuevos inmigrantes. En especial en este caso, por ejemplo, de mexicanos, que es una fuerza y que se ha fortalecido esta parte de que los inmigrantes, y que por algunos azares de algún presidente, dijo que además solo vienen a robar, a maltratar, etcétera, o sea, lo hecho, acaba recayendo otra vez en la parte judía, que podría no tener ni que tener, pero acaba siendo, los culpables son los judíos, la vuelta le dio para que llegue a los judíos, ¿no? Entonces, todo esto igual hay que detenerlo porque tampoco hay que atacar a las minorías o a la gente, a los migrantes, que tanto bien le han hecho a Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país de migrantes de sentido, ¿sí? Y segundo, no tienen fundamento alguno, ya es solamente otra cosa, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, antes nos ibas a decir otras formas de antisemitismo y ahorita entramos a esta parte de qué tenemos que hacer, porque, como tú dices, estos se aprovechan muchas, llegan a la dark web, se alimentan estos grupos que además se lo alimentan a mucha gente. Y hoy que estamos tan sensibles, ¿sí? Parece que todas estas nos caen como, de repente te levantas y dices, no, sí tienen razón, y va, o sea, vamos con eso, ¿no?
Claro, lo importante es saber cuáles son los hechos y cuáles son conspiraciones, ¿no? Entonces, una vez que uno puede identificar y hacer esa diferencia, lo más importante es que no entre dentro de las redes normales, ¿no? Que sea un tema de lo que llamamos en inglés el fringe o el extremismo, que no entre al mainstream. Nuestro rol como sociedad es, una vez que entra al mainstream, sea por políticos, por los medios de comunicación, por redes, es poder atacarlo y enfrentarlo. Hay muchas organizaciones, en México también existen organizaciones de la comunidad judía o de otro tipo de organizaciones. En Estados Unidos la ADL recolecta este tipo de incidentes, sea en redes o cuando volvamos a un mundo normal donde estemos en las calles, pero se han visto muchísimas pintadas de esvásticas, atentados de ataques. Aún Que estando en cuarentena has visto ataques, o sea, la gente está en es, eso. ¿A quién atacas? A sus casas y están cerrados, todo el mundo, no hay gente en las calles, por decirlo de alguna fíjate, manera. fíjate que sí, hubo recientemente un ataque en una zona en Massachusetts, creo que fue en Minnesota u otra, donde trataron de atacar centros judíos, pero o sea, no lograron, no lograron atacarlos. Eh, te digo otra cosa para pasar a otro tipo porque la parte extremista, lo que hay que tener cuidado es que no se cuele al mainstream, ¿no? Pero también estamos viendo dos otros tipos de, diría yo, manifestaciones antisemitas. Una que la estamos viendo y la vimos este fin de semana, lamentablemente aquí en Estados Unidos bastante, pero también hemos visto manifestaciones en Argentina y manifestaciones en ciertas partes de Europa, en Brasil. El tema del holocausto, la comparación y la banalización del holocausto, comparando, digamos, la manera como los gobiernos están tratando el tema del coronavirus con el motivo y el objetivo principal de proteger a sus ciudadanos, también como una conspiración y comparando esos métodos con los métodos nazis. A ver, Y explica un poquito, ¿cómo lo puedes comparar? O sea, los métodos nazis eran una fábrica de muerte. Esto es aleatorio. La parte nazi era, vamos a acabar con estos grupos, incluyendo los judíos, incluyendo los gitanos y otros X grupos muy en especial, muy marcados. Aquí no hay, se ataca a judíos ortodoxos, se ataca a judíos estos, se ataca a cristianos católicos, protestantes, musulmanes, ataca a todos. ¿Cómo puedes compararlo? ¿O cómo lo comparan? Correcto, y lo acabas de decir muy bien, el coronavirus no discrimina, el coronavirus está atacando absolutamente a todo el mundo, incluso si eres minoría, mayoría, cualquier religión, cualquier estrato económico, etc. Sin embargo, hay, digamos, gente que está motivada para ir en contra del gobierno, se sienten, hay una gran ansiedad y una gran preocupación, ¿no?, de lo que está sucediendo. Entonces se sienten con las herramientas para hacer comparaciones. Y lo que nosotros siempre decimos que hay que tener mucho cuidado con las comparaciones con respecto al holocausto. ¿Por qué? Porque, como bien dijiste tú, el holocausto era una estrategia sistemática de los nazis de eliminar a 6 millones de judíos, a otras minorías, 11 millones de personas que fueron sistemáticamente erradicadas, masacradas, cremadas, gaseadas, etcétera, que no se puede comparar con algunas de las medidas que, así uno esté en desacuerdo, o sea, el debate de cómo los gobiernos están manejando el tema del coronavirus es un debate. Puede haber gente legítimamente que está en contra de si nos va a matar el coronavirus o nos va a matar la economía y cómo vamos a poder enfrentarnos a una vida después de estar encarcelados en nuestras casas, ¿no? Pero no se compara con el holocausto y es una comparación que debemos de denunciar cada vez que se hace. Y como te digo, aquí en Estados Unidos este fin de semana se vio muchísimo en las protestas que han habido en diferentes municipios, en diferentes gobiernos estadales, y la vemos también, la hemos visto en Brasil, unas comparaciones con si no se entrega la medicina, que supuestamente ayuda al coronavirus, entonces es como
no darles las herramientas a los judíos antes del Holocausto, así sucesivamente. Se están haciendo muy fácilmente esas comparaciones. Oye, ¿en qué? En Argentina Yo sé que afecta, pero también es como un recordatorio de lo que pasa. O sea, sería como decir, bueno, por lo menos se acuerdan del Holocausto y le dan que existió el Holocausto. No, obviamente que, mira, pero la educación del Holocausto va de dos maneras. O sea, no es solamente educación del Holocausto, que mencionas el Holocausto. Si piensas que existió el Holocausto y te lo tomas en serio, sabes exactamente que no hay que hacer comparaciones banales, ¿no? Eso es, ahí es donde para un poco la ecuación. Te hablo de otros tipos de antisemitismo que estamos viendo. Lamentablemente es un tipo de antisemitismo que lo vemos muy frecuentemente, que creo que a tus radioescuchas, a tus televidentes les va a interesar, que es el tema de atacar a Israel, ¿ok? Siendo Israel, digamos, la imagen del judío del mundo, pero también el tema del sionista, que es otra palabra para aludir al judío. Y lo que estamos viendo, sobre todo de la República Islámica de Irán, es también propagar teorías conspiratorias que de alguna manera Israel y Estados Unidos están detrás de esto, que están detrás de esto para hacer un ataque al pueblo de Irán y al gobierno de Irán, y que de alguna manera hay una mano oscura que de alguna manera, o por brujería, o por alguna magia que están haciendo los sionistas en el mundo, están de alguna manera repercutiendo en Irán y en el resto del mundo. Eso lo vemos muy frecuentemente. Lamentablemente con Irán, ellos sí tienen una campaña sistemática donde traducen y donde tienen canales de comunicación en español, con Hispan TV, en Francia, en inglés, o sea, con otras redes sociales y también con canales en línea, donde están tratando de propagar todas estas nociones de que hay una mano oscura y esa mano oscura es la mano sionista, en otras palabras, Israel. También propagando mentiras de que el Estado de Israel no está colaborando con los territorios palestinos para atacar también en las áreas palestinas el coronavirus, sino que de alguna manera, a propósito, Israel está dejando de lado a los palestinos, no les está dando herramientas, etcétera, cosa que no es verdad. Hay miles de pruebas de cómo los doctores dentro de Israel han estado entrenando doctores dentro de los territorios palestinos, cómo ha habido colaboración, cómo se le han mandado kits, testing kits, etcétera. Entonces, de alguna manera, esta propagación de la noción de que Israel, uno, está utilizando el coronavirus para sistemáticamente matar a los palestinos. Y hay toda una Sí, teoría además que nos ha llegado que dice, no nada más que no les está ayudando, sino que les está usando sistemáticamente, que les da inyecciones, que al revés, en vez de ser la vacuna, es el virus, que está propagando el virus, cuando eso lógicamente influiría en Israel, porque el virus se contagia por todos lados, pero que además lo está haciendo sistemáticamente para inyectarlo, y ahí también entra mucho, que lo están comparando con la parte del nazismo. Entra ahí esa teoría de los israelíes están haciendo lo mismo que hacían, o sea. Correcto. Entonces ahí estás mezclando varias teorías. Una, la necesidad a propósito de atacar y de seguir tratando mal a los palestinos, pero por otro lado, también la comparación nazista que lo vemos en redes de derecha. Entonces ahí ves donde tanto en redes de ultraderecha como en redes de izquierda o en lugares de la izquierda o antisionistas, se unen en el denominador común a veces de atacar al Estado de Israel, a los sionistas, a los judíos, como artífices de este coronavirus. Mira, como te digo, no es, tú me preguntaste antes si estamos viendo un aumento, si estamos en este momento todavía pasando por lo peor de lo peor y por tratar de preservar la humanidad y las vidas humanas. Y ese es el factor principal. Nosotros hemos estado consultando con todas las comunidades judías de todo el mundo con las que trabajamos y todo el mundo coincide que el coronavirus, como bien dijiste antes, no discrimina por raza, religión y que todo el mundo está junto en esto tratando de sobrepasarlo.
Ahora, una de las cosas que más nos preocupa dentro de ADL, y eso no lo vamos a ver sino hasta después de que salgamos de esta crisis, es toda la parte del descenso financiero y de la crisis económica que vamos a ver dentro de cada país, porque recuérdate que con este cierre de fronteras todos nos hemos vuelto muy nacionalistas, queremos atacar el problema dentro de nuestra nación, ¿no? ¿Qué va a pasar con la crisis económica y qué va a pasar con este aumento de nacionalismo? Dos combinaciones que nunca han sido buenas para la parte de las minorías y la discriminación y el antisemitismo. Entonces, el día después, los meses después, los años después, ¿qué significará para los países y para las comunidades judías y para otras minorías que viven dentro de estos países? ¿Quién será el chivo expiatorio? ¿Cómo se va a aprovechar políticamente ese chivo expiatorio? ¿Cómo se va a continuar con la polarización un poco del tema político, ¿no? De que si el nacionalismo es más importante que la democracia, cómo se van a negociar todos esos aspectos. Y eso es algo que no tenemos la respuesta hoy en día, pero es algo que estamos anticipando y estamos preocupando. ¿Les preocupa en el DL o en el de esto que en un momento dado situaciones como Ecuador, en otros países que no sabemos, hay tal cantidad de muertos o de situación política, y hay otros que les va bien, o otros que todas estas teorías de conspiración, todo esto, se vuelque primero en descontento, en lucha, en violencia, primero contra el gobierno y esto a su vez contra los que, como tú dijiste, muchas veces ha sido el chivo expiatorio, decir, es su culpa y se vuelva contra ellos y decir, digo que lo hemos visto a través de la historia y no por hoy podría cambiar y que sea una preocupación para las comunidades judías. Primero en América Latina, en Europa es otra cosa, digamos, consideramos, y van de salida en algunos lados, pero que en América Latina y en otros lados, Asia, África, se vuelque en forma de violencia contra las comunidades judías en un momento dado, decir, es culpa de ellos, o ellos son los que tienen el dinero, quitémoselo porque la gente necesita dinero, que no es cierto, hay gente pobre y rica, hay de todo en todos lados, pero que se vuelque como conspiración, como ataque, es decir, vamos contra ellos. Mira, es posible, no lo descarto, no lo descartamos. Es una de las preocupaciones, pero también una de las grandes preocupaciones, y esto es para todas las organizaciones de fines de lucro, todas las organizaciones comunitarias, sean iglesias, mezquitas o sinagogas, todas van a sufrir económicamente. Claro. Porque sus miembros no van a tener suficiente dinero disponible para mantener esas instituciones. Claro. Entonces, si es que, como dices tú, vaya a haber una recaída sobre los chivos expiatorios, si es que esos chivos expiatorios, a través de la historia hemos visto casos donde los chivos expiatorios fueron dentro de la comunidad judía, y como bien dices, hay socioeconómicamente las comunidades judías en todo el mundo son muy diferentes, pero sí hay empresarios que tienen algunos puestos públicos y puestos económicos muy elevados, que es posible que se vuelque contra ellos. Posiblemente, no sabemos, no lo podemos anticipar, pero es algo que tenemos pensado. Ahora, lo más importante es que estas instituciones todas las instituciones van a estar debilitadas. Todas vamos a estar debilitadas. Entonces, ¿cómo se va a poder enfrentar, digamos, las crisis comunitarias para poder entregarle a sus miembros, a sus congregantes, a sus grupos, por un lado, el respiro espiritual que lo necesitan y la ayuda económica, la ayuda de trabajo, la ayuda de poder tener sociedades otra vez que se puedan levantar por sí mismas, y al mismo tiempo cómo poder combatir este tipo, si es que hay algún ataque antisemita, ¿no? Entonces, ahí también nos preocupa mucho cuál va a ser el futuro de las instituciones comunitarias y cómo van a poder enfrentarse a los nuevos retos. Perfecto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer hoy en día? Porque hoy realmente sí se están tomando medidas, por lo menos México,
creo que la comunidad ha estado organizada tanto para ayudar en el país como para planear hacia el futuro y ir viendo opciones para el futuro también, lógicamente para el presente, pero para el futuro inmediato, que va a ser esa parte económica y crear, hay instituciones que han sacado planes de crédito, planes de apoyo, planes de ayuda, diferentes cosas, cursos, diferentes cosas. Pero hoy en día vivimos también con esa parte de todas esas teorías que pueden crecer, armarse, que vemos los ataques. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos como personas normales? Yo sé, uno, reportarle a la Liga de Antidefensa, sí, y a otras instituciones. Pero ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos, como público en general, cuando vemos no nada más un ataque antisemita, sino cuando empezamos a ver, porque tenemos que ser muy conscientes, ataques, como tú dices, ante minorías, contra mexicanos, contra esto en otros lados del mundo o en diferentes lados? Hoy casi odiamos a los chinos, lo cual tampoco es culpa de todos los chinos y de todo. O sea, somos muy dados a todos los chinos, todos los musulmanes, todos los judíos, a generalizar una situación. ¿Qué hay que hacer cuando vemos estos ataques de odio? Contestarle a una persona, ignorarla. De repente alguien me dice, ¿ya viste a esta persona atacó, puso esta caricatura, y ves que lo puso en Twitter? Nadie lo ha pelado, nadie lo ha visto, y de repente a alguien se le ocurre contestarle y se vuelve una discusión y explota. O debemos quedarnos y decir que pase, o debemos, ¿qué es la reacción? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en todos estos casos? Mira, eso va a depender de cada individuo y de la tolerancia que tiene cada individuo para combatir y para pelear y para quedarse callado, ¿no? Pero en términos generales, los consejos, al igual que el tema del bullying en los colegios, el tema de bullying cibernético, bullying en persona, lo mismo que le decimos a los estudiantes, le decimos a cualquier persona. Sé un aliado. Yo he estado en grupos, ya sea familiares o de amistades, donde empiezan a olerme un poco las teorías conspiratorias, sea contra chinos, asiáticos o cualquier minoría, y yo trato de ser una aliada y trato de parar la conversación o tratar de explicar mi punto de vista para que la conversación pare. Yo sí creo que es muy peligroso, como bien dices tú, poder extrapolar y decir que todos los chinos son responsables, porque hay un paso muy chiquitico entre eso y un ataque. Claro, hoy en día estamos en nuestras casas, pero se pueden hacer por redes. Un ataque, lo que llamamos aquí crímenes de odio, ¿no? Que se han visto antes de que cerraran tanto las restricciones, se vieron un aumento de crímenes de odio contra asiáticos. Hay un paso muy pequeño entre la parte de la palabra y la parte del ataque, ¿no? Entonces hay que ser responsables y hay que pararlo, porque nosotros como judíos hemos sido... ¿Perdón? ¿Cómo pararlo? Porque dices, hay que ser aliados, hay que pararlo. Pero muchas veces el pararlo es contestándole, y entonces cuando le contestas, le dices, estás mal, eso no existió, eso no es cierto, y entonces le das paso a argumentos y a que más gente le crea. Es más fácil atacar y destruir que construir. Entonces, claro, hay que contestarles, hay que detenerlos. ¿Cómo? Porque suena muy bien, páralos, pero... Claro, hay que saber cómo y dónde y a través de qué medios. Si estás hablándome de una red y de una persona X en las redes, de repente ahí no vas a tener mucho éxito. Lo que sí a veces ha sido exitoso es reclamarme al mismo medio, sea Facebook o Twitter o Instagram, y decir, lo que está diciendo esta persona es un mensaje de odio, y por favor, esta persona no está colaborando con los términos de uso, hay que revisarlo y si tiene suerte se lo bajan o no se lo bajan. Esa es una manera de hacerlo, a través de las reglas de las redes sociales. Pero si es en términos de gente que uno conoce, sea cercana o no sea cercana, uno tiene que ser el aliado, ¿no? Uno tiene que llevar el tema y tratar de pararlo. Y también en muchas ocasiones es mejor no enfrentarlo, porque de nada va a servir enfrentarlo si estás hablando de una persona anónima, ¿no? A la hora de la verdad, no tenemos, ninguna institución tiene la capacidad de poder enfrentar todas las cosas que se dicen en redes. No existe, ¿no? Se necesita mucho más inversión. Por eso una de las cosas que ADL hace es hacer lobbying, no solo con las grandes compañías de redes, sino también con
en el Congreso de los Estados Unidos, tratar de pasar leyes donde se puedan y tratar de enforzar un poco la inversión en todo el tema del odio dentro de las redes, porque las únicas compañías que tienen las herramientas para poder combatir el odio en redes son las compañías de redes, Facebook, Twitter. Ellos son los que tienen los recursos, al igual que hacen propagandas, ¿no? O anuncios que nos están vendiendo productos de maquillaje o productos de pelo, lo que sea, también pueden hacer inteligencia artificial y poder invertir en toda la parte que sea anti-odio. Entonces, por un lado, los necesitas para que ellos mismos inviertan en sus soluciones y por otro lado hay que denunciarlos porque no hacen a veces lo suficiente para combatir. Oye, una duda de eso mismo. A veces de repente entras en discusiones con la gente sin estar preparado y el otro parece y tiene hechos. La primera duda sería, ¿le vas a ganar alguna vez? O sea, ¿ganas algo? Porque muchas veces entras en discusión y los judíos, o mejor ignorarlo, o mejor borrarlo. Otros me dicen, de repente en algunos grupos de Facebook, de repente ves que alguien pone un ataque antisemita, o un comentario, más que un ataque, pone un ataque. Así son todos los judíos, todos, y ves a 200 millones de personas contestándole, ¿sí? Y él yo creo que está carcajeándose porque luego pone, lógicamente los que están a tu favor van a seguir a tu favor, él va a seguir siendo lo mismo. Entonces, ¿qué? Mejor eliminarlo, mejor ni contestarle, seguir con lo mismo, seguir con lo tuyo, porque no le vas a cambiar. O tus argumentos, si son válidos, puede ser que le cambien la visión a otra persona. O sea... Estás justamente poniendo la pregunta de las 50, lo que decimos nosotros, 50.000 ochos, porque honestamente va a depender de la persona. Para mí me parece muy poco productivo, yo como persona, muy poco productivo ponerme a responder en redes. No tengo ni el tiempo ni la paciencia y no los voy a convencer, ¿ok? Pero hay mucha gente que realmente se siente empoderada respondiendo y que se sienten que han podido cambiarle la idea a otras personas. Entonces, eso realmente es una decisión muy personal, muy particular. Como mínimo, pondría una queja en redes, con la compañía de redes. Como mínimo, por lo menos, te consta, hay una constancia de que se le declaró a esa persona una persona que está propagando el odio, propagando el antisemitismo, etc. Muchas veces ni siquiera es una persona, es un anónimo, pero cuando es una persona, sí, hay personas de influencia hay influencers que lo hacen sistemáticamente, pagados y no pagados para esto. Debemos de preocuparnos del antisemitismo y del antiisraelismo hoy en esto, porque además hay dos cosas, y sí te lo pregunto abiertamente, de repente somos los mismos creadores o propulsores de este antisemitismo, entre comillas. Uno, curiosamente, lo vimos en Nueva York con la persona esta que con los que no se querían resguardar, y entonces era la comunidad de judíos de Nueva York que se atacaba en esto, ¿sí? O el cuate que guardó 200,000 tapabocas, que como alguien lo dijo, dije, bueno, es un negocio, o sea, si él los quiere vender y si los vende, o sea, en parte es un negocio, pero al día siguiente había otra persona que tenía guardados 1,000,000 y que no era judío, y nadie lo criticó, o sea, oye, qué mala onda, pero es o sea, el término judío. Y por otro, la parte de Israel, ¿sí? Saliendo a dar las noticias de, ¡wow! Somos sensacionalistas, ya encontramos la cura. Y, oye, ¿cuál cura? Bueno, no la encontramos. Alguien dijo, ya estamos así de encontrarla. O sea, son dos parámetros diferentes. Uno es la parte de Israel y a veces el adelanto de las noticias, como queriendo ser somos los mejores, y otro la parte de todo lo que hacemos nos rebota de alguna manera. Ok. Y sí, te agradezco porque esta ha sido una llamada muy productiva y sí te respondo si no te importa con esta última pregunta. Claro, sí. Desde el punto de vista de Israel y de los avances tecnológicos, sí sabemos que Israel como Startup Nation tiene individuos que están muy dedicados a resolver muchos problemas humanitarios. No me sorprendería que dentro de esta noción de innovadora se pueda conseguir una solución temporal, una solución parcial, una vacuna, etc. No estamos ahí, no es necesariamente bueno promocionarlo desde mi punto de vista porque todavía hay muchos otros países y muchos otros laboratorios que están tratando de conseguir las vacunas, las medicinas, etc. Entonces, de alguna manera, Israel, cuando se entra dentro de la ecuación Israel,
realmente es una posibilidad de que Israel o científicos dentro de Israel estén dentro de la carrera. No sé si van a llegar al punto final de primero, pero sí es evidente que están dentro de la carrera. Entonces eso ya de por sí es algo positivo. De que lleguen al final de la carrera de primeros o no, eso ya está por ver. Pero hay que Eso es presumirlo tanto, hay que presumirlo tanto o no hay que presumirlo. Mira, cada quien, otra vez, decide cómo hacerlo. Desde mi punto de vista, hasta que estamos en una lucha y en un combate y en una carrera a nivel mundial, ¿no? Puede ser en Estados Unidos, puede ser una combinación de varios países, etc. Entonces, presumirlo probablemente no es la mejor opción porque no se sabe si se va a llegar y puede revertirse a temas que lindan en el tema del antisemitismo. Ahí hay una opción. Esa es la respuesta a una de tus preguntas. A tu segunda pregunta, recuérdame, era sobre los actos del mundo judío. En algún momento toma acciones, bueno, primero para proteger al mundo judío. O sea, seamos en eso, la gente se ayuda. También toma hacia afuera, que son pocas veces y hay que acarrearlos también. Pero es peligroso todo esto, el mundo, y se ha incrementado por estos hechos que son aislados, pero que de repente explotan hacia todo. Los temas aislados en cualquier comunidad, en cualquier minoría, mayoría, lo que sea, hay gente que saca provecho de cosas, saca no. No porque eres judío estás sacando provecho. Eso es un concepto antisemita, ¿no? Entonces, si hay un individuo que está de alguna manera aprovechándose, es ese individuo. No se lo puedes tildar a toda una comunidad. Eso es número uno. Número dos, en el tema de la ortodoxia o las prácticas ortodoxas judías. Ahí hay un asunto doble. Primero, que las comunidades ortodoxas ya de por sí se ven diferentes y la gente discrimina en contra de las comunidades ortodoxas porque se ven físicamente diferentes. Entonces hay, de alguna manera, un prejuicio de por sí al ver a una persona religiosa. Se le discrimina y por otro lado, sus prácticas religiosas son muy estructuradas, ¿no? Sea porque necesitan hacer rezos con 10 personas mínimo, sea porque las mujeres tienen que ir a un baño ritual, sea porque las maneras como se entierran a los judíos no se pueden cremar. Hay varios de la infraestructura religiosa judía, ortodoxa judía, es muy clara y con reglas muy definidas. Entonces, por otro lado, sí hubo casos de, digamos, rabinos que no dieron direcciones a sus congregantes de una manera muy clara, pero sí de alguna manera se volvió a discriminar porque todas estas reglas no necesariamente se entienden en el mundo. Entonces, de alguna manera, hay un segundo nivel de discriminación, no solo porque se ven diferentes, sino actúan de una manera diferente. Y como judíos tenemos que tener mucho cuidado en caer en ese tema de doble discriminación, ¿no? Y de alguna manera sí podemos estar en desacuerdo de repente como después de que se hicieron las restricciones de cuántas personas se pueden congregar y cómo se puede congregar, podemos estar en de acuerdo o desacuerdo y podemos tratar de evitar que se congreguen. Pero lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado es que se utilice, ¿qué es lo que nosotros decimos en contra de estas comunidades ortodoxas? Porque se puede utilizar por gente antisemita para propagar más antisemitismo. Entonces es una línea muy fina que hay que tener cuidado cómo se produce. Oye, en México decimos no escupas para arriba porque te va a caer. Correcto. Porque justamente, oye, muchas gracias. Yo te lo dejaría con una última pregunta, nada más así, brevemente. ¿Cómo no? Tenemos que preocuparnos hoy del antisemitismo de ahorita, del antisemitismo que se está sembrando o del antisemitismo que tendrá que invariablemente y seguramente vendrá después. Mira, siempre que haya una institución como ADL, nos vamos a preocupar del antisemitismo, sea del pasado, del presente o del futuro. Para eso existimos, para eso la crearon hace 106 años y siempre decimos, queremos estar fuera del negocio, queremos erradicar el antisemitismo y en 106 años no lo hemos logrado. Toma sus diferentes permutaciones y toma sus diferentes variaciones,
pero créeme que mientras nosotros estemos en existencia, vamos a tratar de combatirlo por donde sea. Oye, pues muchísimas gracias. A Fue ti. un gusto. Estaremos en contacto, como siempre, desde el Gracias. Diario Judío, cristianotas, pastores, trabajando de la mano con ADL, ¿sí? Con la Liga Antidifamación, y estar en apoyo y todo, como hemos venido haciendo desde hace tiempo en estas alianzas que tenemos para apoyarlos, para difundir y para transmitir la realidad, porque hay muchas fake news en el camino que se convierten en todo, Claro. y hay que descubrirlas, no nada más contra el pueblo judío, sino en general, y es importante estar al pendiente, y más con instituciones que tienen todo un área dedicada a todo esto. 100%. Gracias, Isaac, y gracias a tus televidentes, tus radioescuchas, tus seguidores, y invítame cuando quieras. Estamos en contacto. Yo por mí te tendría todo el día aquí contigo. Además siempre es bonito ver una cara bonita en esto. Entonces, muchísimas gracias. Gracias.